dependiendo en donde se encuentren, muchas gracias por acompañarnos en este panel donde hablaremos pues lo que pasa desde el laboratorio a la financiación, pues este trayecto que muchos emprendedores de base tecnológica tienen que recorrer para llegar a mercado, para crecer, para escalar en Iberoamérica, y sobre todo escuchando pues experiencias de 3 organizaciones que conocemos que han estado muy activas impulsando en América Latina, particularmente, la identificación de proyectos en etapas muy tempranas, su fortalecimiento a través de la inyección de recursos y de apoyo complementario, que es muy importante, así como también la vinculación con el PIS, que siempre es un reto, el poder cada vez más invitar a actores a que, sobre iniciativas que generan confianza, puedan aportar recursos para seguir construyendo estas iniciativas de financiación que son muy importantes en el camino al desarrollo tecnológico. No voy a presentar short videos porque la verdad es que nos llevaríamos aquí un buen rato. La verdad es que nuestros expertos panelistas que hoy nos acompañan tienen una amplia trayectoria. Sin embargo, bueno, sí voy a presentarlos por parte del rol que tienen. Doy la bienvenida a Juan Soria, Managing Partner de SF500. ¿Qué tal, Juan? Hola, Víctor, ¿cómo están? Todo muy bien por acá, por suerte. Contento de estar acá. Gracias por acompañarnos. Hipólito Escalona, Managing Partner de New Genesis. ¿Qué tal, Hipólito? Hola, Víctor, ¿cómo estás? Feliz también de estar acá para comentar lo que está pasando. Excelente. Y Cristian Hernández, General Partner de Sentinel Frontier Investment. ¿Qué tal, Cristian? Gusto igual en saludarte. Igualmente, muchas gracias por tenernos aquí. Pues la verdad es que ese es un tema como lo comentábamos en la sesión preparatoria. De hecho, bromeábamos que tendríamos que haberla grabado ese día porque pues se puso muy, muy interesante la reflexión que teníamos sobre el crecimiento, por un lado, que está teniendo el Venture Capital, no solamente a nivel general, eso creo que ya es muy conocido, que en todos los sectores en general está creciendo la inversión. Sin embargo, en ciencias de la vida, en particular en ciencias duras, biotecnología, no era tanto el caso, estaba en un porcentaje muy pequeño con respecto a otros sectores, y es muy importante es que las iniciativas que ustedes estén impulsando acaben teniendo un eco. Entonces, por un lado, saber que hay, obviamente, iniciativas en América Latina donde los emprendedores puedan identificar sus proyectos, donde también las empresas puedan estar identificando un pipeline de dónde encontrar tecnologías que van madurando. Y por otro lado, el reto que todavía existe porque hay una gran cantidad de talento en América Latina, en España, en Portugal, de proyectos que tienen un alcance regional, que atienden necesidades específicas y que es importante fortalecer. De tal manera que vamos a iniciar hoy, vamos a abordar 3 temas en particular. Voy a mantener para esta primera pregunta la misma ronda como los presenté y después estaré invirtiendo. Pero lo que me gustaría de los 3 es que pudieran de un inicio comentarnos, para aquellos que no tienen el gusto de conocer a SF500, a New Genesis y a Sentinel, que nos puedan decir brevemente de su organización, describirla, pero en particular también me gustaría, aprovechando la primera ronda, que nos hablen acerca de sus procesos de scouting. ¿Cómo hacen ustedes de sus organizaciones para identificar proyectos de base tecnológica en biotecnología, en ciencias de la vida o en otros temas? Y empezaríamos contigo, Juan. Dale, Víctor, muchas gracias. Bueno, Juan, de SF500, nosotros en resumidas cuentas somos un company builder, como lo llamamos acá en Argentina, en gran parte de América Latina, y un fondo de inversión en Venture Capital, Early Stage, lo que llamamos Pre-Seed, somos siempre el primer inversor, puede ser que haya algún angel o demás, pero como inversor institucional somos siempre el primer inversor. Venture Capital implica que invertimos a cambio de equity y compartimos el riesgo con los emprendedores, confiando en ellos. Y yendo a tu pregunta de scouting, es lo primero que hacemos nosotros. Y tiene una particularidad porque dentro de Venture en general se invierte en startups, ¿no? Entonces uno mira el deal flow, ¿no? La cantidad el universo de casos en los que le puede interesar invertir, definiendo verticales, plataformas tecnológicas. En nuestro caso, a mí me gusta decir, somos constructores del deal flow para nuestros socios del Venture Aguas Abajo porque nosotros no miramos startups.
Nosotros buscamos talento científico y talento emprendedor que se puede transformar en startups si tienen la voluntad ellos y si tienen los ingredientes adecuados, ¿no? Entonces, otra metáfora es decir, nosotros somos como un cocinero que busca los ingredientes, ¿no? Obviamente que no son pasivos, en este caso son los protagonistas, pero ¿qué buscamos? En concreto buscamos lo primero, como somos un inversor en ciencia, que la ciencia sea disruptiva, distintiva. Si puede ser que genere un cambio de paradigma o contraintuitiva, mejor, porque ahí es donde están las disrupciones mayores. Ese es el elemento base que nosotros tenemos. Lo segundo es que podamos dirigir esa solución hacia un problema que sea suficientemente grande porque invertimos con Venture Capital y sabemos de cómo funciona, ¿no? Es una inversión, un mecanismo de outliers donde algún caso es descollante y los demás, la mayoría, no va a poder devolver el capital. Entonces, el segundo elemento es que sea un problema grande y el tercer elemento crítico, que parte de encontrar ese talento y de un camino hacia formar un equipo, que es, ayer hablaba con un argentino que tiene un fondo en Estados Unidos y me gustó mucho, el equipo que tiene buena ciencia, pero al mismo tiempo puede ganar la pelea en el bar, ¿no? O sea, que quiere comerse la cancha, como decimos en Argentina también, que tiene toda esa voluntad. Esos tres elementos son críticos en el inicio. Después hay algunas cositas que se van agregando, pero eso es lo que nosotros buscamos. Ciencia, un problema grande y hambre por hacerlo de alguna manera, ¿no? Y para hacer eso, no nos alcanza con una estrategia pasiva de call, tenemos que ir a buscar, porque la ciencia, en general, lo que están haciendo, cuando se publica ya es tarde, ya pasaron 1, 2, 3 años de estar tratando, o a veces más, porque no los publican, de estar haciendo, entonces tenés que ir un paso adelante, y para hacer eso hay algo que tiene un desafío de escalabilidad, que es ir a buscar, ¿no? Ir a buscar en términos personales. Y en ese sentido, como buen amante de la comida y de preparar comida, sé que gran base es muy importante los ingredientes, ir a cosecharlos a un lugar donde haya confianza. Y eso es un trabajo que desde que los conocí, la verdad, te lo he comentado, es una metodología muy interesante de poder ir a los rincones de Argentina a encontrar a ese investigador que está en el laboratorio y que jamás ha escuchado de Venture Capital y que un año después está por ahí ya negociando la nota. Te hago un comentario de esto que me hiciste acordar que es importante y ya le doy paso a mis colegas. Viste que en la cocina vos podés hacer una receta y la hacemos 3 personas y nos sale diferente, ¿no? Y nunca te sale como tu abuela que lo hacía mejor que todos. Y ese componente del scouting, si querés, el amor con el que lo hacía tu abuela, por poner, o el amor con lo que hace el scouter que está buscando algo, es un factor imprescindible cuando uno está buscando, por la empatía, por la capacidad de escucha, por hacer preguntas relevantes al equipo, ¿no? Efectivamente, muchas gracias. Hipólito, tú obviamente New Genesis está en Chile, pero ahora estás en México y desde esa larga distancia que existe entre los dos países has ido trabajando con tu equipo para apoyar o impulsar a que la industria esté invirtiendo, pero también identificando proyectos en la región. Cuéntanos de New Genesis y cómo han venido trabajando estas iniciativas de la mano con la industria. ¿Hipólito? Creo que lo perdimos tantito. Te decía, gracias por la oportunidad, estaba silenciado para no molestar. Me encantó la historia de Juan, me siento muy identificado, yo creo que hay un enfoque muy parecido. Nosotros fundé esta compañía, tú lo dijiste, en Chile, hoy día estamos en Chile y con oficinas en Chile y en México, estamos también trabajando en toda Latinoamérica, también en España. Y en resumen, para ir a la pregunta de fondo, que es cómo hacemos scouting, nosotros somos una consultora que nos toca preparar startups, proyectos o resultados de I+D y convertirlas en negocio. Siempre decimos con una frase que convertimos ciencia en negocio y en negocio con propósito. De alguna forma buscamos en estos casi 19 años, hemos aprendido para bien y para mal cómo preparar y también abastecer a diferentes fondos de inversión, tanto públicos como privados, con las startups o empresas o proyectos o instituciones que nos contratan, pero además por deformación tuvimos que generar fondos de inversión.
siempre lo digo, o sea, si preparas la comida, ¿por qué no te la comes? Siguiendo lo que dijo Juan, digamos. Entonces, nosotros también desarrollamos un área de fondos de inversión, ya hicimos exit de esos fondos de inversión, y hoy día en México estamos a punto o estamos en proceso de levantar, creo, el mayor fondo de inversión de biotecnología de la mano de las principales farmacéuticas del país. Ahora, el scouting, lo que hemos aprendido, y siempre lo digo con mucho respeto, es que no te puedes quedar en tu oficina, a pesar de que ahora estamos todos aquí, no te puedes quedar en tu oficina esperando que te lleguen las startups. Nosotros tenemos diferentes formas de abastecimiento desde que nos buscan, así de simple, aquí en la Bio Spain o la Bio Latam, nos buscaron a través del partnering, oye, queremos que nos preparen y nos acerquen de alguna manera a fondos de inversión, pero también tenemos iniciativas, y tú conoces una muy bien, que es Incide Booster, que de la mano de las principales farmacéuticas tenemos un llamado y buscamos por toda Latinoamérica, incluido España, también Estados Unidos, a startup, proyectos que tengan potencial y que podamos preparar. No nos definimos como no somos una aceleradora, no somos un venture builder, nosotros prestamos un servicio de poder tomar un proyecto, tomar una startup, optimizarla, prepararla para que pueda enfrentar un proceso, insisto, de levantamiento de capital, y posteriormente muchas de ellas nos piden acompañarlas en su proceso ya de despliegue. Y por lo tanto tenemos, yo diría, búsqueda proactiva, búsqueda también que llegan a nosotros, llamados, páginas web, visitamos mucha universidad, muchos centros de I+D, porque ahí tomando, y quizás vienen las demás preguntas que ya sabemos vendrán, pero ¿qué hemos encontrado? Nosotros necesitamos científicos y científicas que quieran a veces hacer ciencia, que se convierta en un negocio, que entiendan que al final del día es un negocio, que se busca, digamos, esta ciencia con un propósito, y por lo tanto muchas veces el principal desafío, termino con esto, es encontrar a las personas adecuadas, al equipo adecuado, que pueda ser coacheado, que pueda ser incluso enriquecido con otras personas que ni siquiera conocen. Tienes que poner uno o dos personas que digamos, le entreguen un matiz a estas empresas de base científico-tecnológico, ese matiz de negocio. Y también respetar, y eso también lo hemos aprendido, de que cuando un grupo científico o un científico no quiere ser empresario de la ciencia o no quiere aventurarse, hay que respetar eso y no perder quizá el potencial que se tiene, sino que buscar las personas que faciliten que esa ciencia se convierta en un buen negocio. Así que nos toca de esa forma trabajar por toda Latinoamérica, particularmente en lo que hacemos. Pero que si no quiere transferir, que pase la estafeta, ¿verdad? Eso es importante, que sepa que puede seguir con apoyo de otras personas, y esa importancia de la claridad sobre el proceso de transferencia, que es muy importante y que organizaciones como ustedes lo están desarrollando. Gracias, Hipólito. Bueno, yo a Cristian, y bienvenido, Cristian, lo conozco desde pandemia, casi por ahí en esos tiempos empecé a verlo en LinkedIn, muy activo, difundiendo lo que está pasando en América Latina, vinculando iniciativas de investigación, y bueno, ha crecido mucho en sus actividades de difusión. Felicidades, Cristian, también por lo que han venido haciendo, y bueno, obviamente también con Sentinel. Y bueno, Cristian, también tú ya has alcanzado a tener una vinculación en otras regiones del globo, no solamente en América Latina, pero siempre con esta bandera muy puesta de posicionar el talento local. Cuéntanos, igual para los que nos escuchan, pues, ¿qué hace Sentinel y cómo pueden los emprendedores e investigadores acercarse a tu iniciativa, o cuáles son los caminos de scouting que ustedes corren para acercarse e invertir en América Latina? Encantado. Nuestro fondo es un fondo de inversión especialista en biotecnología. Es probablemente el fondo más activo en la región, dedicado solo a biotech. Tenemos inversiones en todos los países del continente hispano, incluido en España también, a excepción de Perú y Paraguay, ¿vale? Eso significa que estamos muy activos en todo el continente.
y nos especializamos en biotecnología, en particular salud humana y animal. Y tenemos ahora, estamos abriendo, yo diría, la apuesta a biotecnología agrícola. Es un fondo creado por investigadores, científicos, con doctorados, con papers, con patentes, con empresas a cuesta y en alianza con famosos inversionistas especializados en activos alternativos, que es la clase del venture capital. Nosotros nos sentamos, dependiendo como quieran ver la cadena de valor, arriba, abajo o al lado, somos los receptores, el output del trabajo que hace Juan y que hace Hipólito es nuestro input. Y para seguir la analogía culinaria, a ver qué podría ser. Nosotros somos los expertos críticos de comida, que hemos tenido restaurantes, que hemos sacado platos que han sacado premios, que hemos vendido a los restaurantes y que vamos a apostar porque ese restaurante se convierta en el próximo que se gane una estrella Michelin. Ese es nuestro negocio. Para ser muy honesto, estamos en el negocio de decir que no, más que decir que sí. Entonces, no todo lo que se desea o se transforma en emprendimiento hace sentido que sea financiado con capital de riesgo. Y por lo tanto, quienes nos contactan en forma directa pocas veces tienen la suerte de avanzar en el proceso porque hay mucha distorsión o diferencia de lo que se espera, de lo que quieren o lo que estamos buscando. Pero sí hay más chance de que el proceso avance si llegan curados los proyectos o empresas a partir de organizaciones como las de Hipólito y de Juan. Luego, no significa que con nosotros se acabó la fiesta y estamos listos, vamos a celebrar todos. Nosotros, a su vez, nos conectamos con fondos de inversión aún más grandes, ya especialistas en Estados Unidos y Europa, y ellos toman la posta de las compañías que nosotros invertimos. Entonces, somos un eslabón, probablemente el eslabón característico que se encarga de hacer el crossover de la TAM al mundo. Biotecnología. Perfecto, pues la verdad es que también ya entre los recorridos entre Argentina, Chile, México, ya me dio hambre a mí, pero bueno, es cierto que no solamente hay muy buenos platillos en México, pero yo creo que todos ustedes han visto en sus organizaciones, lo comentábamos, una gran cantidad de talento. Mujeres, hombres, investigadores, emprendedores que están resolviendo problemas complejos, que están atendiendo soluciones a través de conocimiento, de ciencia, por lo que el talento está ahí, eso nos queda claro, y muchas veces lo que hace falta es justamente vehículos como el de ustedes tres, que son catalizadores, ¿no? Entre esas organizaciones y el mercado y la industria que ustedes conocen. Por lo que quisiera no abordar la segunda pregunta sobre el tema del input, que sabemos que está ahí, está en estos eventos como el Biolatam, como lo decía Hipólito, sino en el otro tema que es fundamental. Para que haya un fondo de inversión, además de gente loca como ustedes que invitan a la gente y generan confianza para construir un vehículo, tiene que haber plata, tiene que haber dinero, tiene que haber recursos, y el involucramiento de LPs es un gran reto, sobre todo por el riesgo que implica invertir en biotecnología con respecto a invertir en terrenos o invertir en emprendimientos de muy rápida recuperación. Por lo que empezaríamos contigo, Cristian, y luego con Hipólito y Juan. Cuéntenos un poco, y sobre todo porque hay industria que está también en este tipo de eventos, ¿cómo están haciendo ustedes para posicionar sus organizaciones y para atraer más inversión que permita multiplicar futuras rondas? Nosotros somos probablemente los que estamos todos en esta llamada pioneros de una industria. Y por lo mismo, los aciertos y desaciertos le pegan a la industria como un todo. ¿Ah? Si una empresa biotecnológica le va muy mal y estafa a la gente, la biotecnología es mala. Y si una empresa biotecnológica le va muy bien y ayuda a las personas, la biotecnología es buena. Entonces, considerando que estamos abriendo camino y en parte evangelizando, este trabajo es muy delicado. Y me voy a ir por la respuesta final. ¿Cómo lo hicimos para conseguir que gente invirtiera en nuestro fondo para que después nosotros invirtiéramos en las startups? Yo diría que a punta de confianza y un poquito invitando a que hagan la apuesta por nosotros.
Entonces, el juego aún no se resuelve, el partido no se ha terminado, pero yo diría que en esencia le dices a la gente, mira, si quieres ver esta oportunidad de invertir en biotecnología como algo seguro, lógico, fácil y libre de riesgo, esto no es para ti, ¿ya? Invertir en biotecnología en una lógica de activo, venture capital, en el marco contextual geopolítico latinoamericano, es para gente muy fuera de sí. Habiendo dicho eso, quien entiende, logra comprender o le hace sentido el ángulo, dice, bueno, ya está, quizás lo puedo tolerar. Entonces, para terminar, tiene que ser gente de altísimo patrimonio que tenga acceso de capital, que entienda que está invirtiendo y que lo puede perder todo, y que el beneficio del retorno puede ser sustancial, se va a demorar, pero el beneficio y la gratificación de estar haciendo una transformación del mindset de las sociedades donde ese capital se está desplegando puede ser muy enriquecedor. Y además se va a rodear de conversaciones, de oportunidades y de ópticas de un mundo que no se ven normalmente porque es un mundo donde lo habitan los científicos y no esta gente que normalmente no son científicos. Y si hay alguien que puede traducir esas historias, ese impacto, ese potencial y convertirlo en empresas transformadoras de cambio que van más allá de solo el retorno de cuántos dólares puse y cuántos me van a volver, entonces estás con alguien que te va a entretener, en parte a educar y sobre todo a inspirar. Entonces, quien puede calzar con ese filtro es un número muy reducido de gente. No solo son los que tengan dinero, sino son los que tengan dinero y el mindset adecuado para poder tolerar una invitación así. Por suerte, la industria por sí misma está súper regulada, funciona muy bien, hay estándares súper claros y qué sé yo. Entonces, una vez que la propuesta filosófica, idealista funciona, la estructuración corre por un carril muy bien lubricado con los engranajes que funcionan muy bien y qué sé yo. Por ejemplo, este fondo que estoy hablando, Sentinel, es un fondo norteamericano, administrado por latinos, pero Ok. funciona bajo la IDD, en la web y qué sé yo. Y cuando ya juegas en esa cancha, entonces no estás innovando en la estructura, estás innovando en las inversiones que ya es suficiente riesgo para estar acá arriba. Muy importante lo que comentaste de confianza, porque pasa en el tema de venture, en el tema de eventos como esto, es decir, a la hora de ir construyendo caminos en todas las vías para fortalecer el sector, es muy importante el profesionalismo, la confianza, los resultados para ir construyendo en conjunto. La colaboración es clave. Gracias, Cristian. Hipólito, tú has tenido igual una cruzada importante hablando mucho con la industria salud, que además pues es una salida muy clara para muchos de los desarrollos. Cuéntanos cómo ha sido el camino para ustedes en la invitación a los inversionistas para este tipo de vehículos. A ver, yo te lo voy a resumir en una anécdota. Nosotros, el primer fondo de inversión que levantamos en Chile fue el año 2012, o sea, ya hace 14 años atrás. Eh, eh, y yo creo, cuando tú dices cómo convencimos a los primeros LPs, tiene que ver principalmente porque nosotros primero fuimos una consultora que los asesoró en sus negocios. Y por lo tanto, como consultores confiaban en nosotros. Ahora, como gestores de fondo, eh, tengo que ser sincero, nos dijeron, bueno, si son buenos consultores, puede que sean buenos gestores, la verdad. Pero también muchos de ellos confiaron en que, y por ahí lo dijo, ¿cierto, Cristian? O sea, 12 años atrás, 14 años atrás, o sea, si hoy día es extraño hablar de esto, imagínate hace 12, 14 años atrás. Por lo tanto, al final del día, la confianza estaba principalmente en los gestores, y ahí Cristian lo dijo, yo creo que quienes invierten en este tipo de fondos, miran finalmente quién está detrás, qué han hecho. Decimos en Chile y también en Latinoamérica, a quién le han ganado, ¿ok? Pero también, esto también es una decisión financiera. Hoy día, y tenía algunos datos aquí anotados, en los últimos 10 años, particularmente el sector de VC, de biotech, entendiendo que la biotecnología no es solamente salud animal, salud humana, la biotecnología son 8 colores distintos,
muchas otras bajadas, ¿cierto? Saqué varios papers, somos medios cuadraditos, perdón por eso, pero la tasa de retorno del VC Biotech el último de año ha sido de un 21% anual, que no es menor. Ahora, hubo una corrección fuerte post pandemia, particularmente que si uno mira hoy día los retornos de los últimos 5 años, incluso el VC Biotech puede estar incluso negativo. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? El retorno de un fondo de capital de riesgo o de inversiones en life science o biotech, cuando paga muy bien. Entonces la pregunta es, ¿cómo me rodeo de gente que pueda tener ese olfato técnico de negocios y que pueda identificar buenas oportunidades de inversión? Termino la anécdota con esto. Cuando nosotros hicimos el primer fondo, al año nuestros inversionistas, nuestros LP nos estaban pidiendo dividendos, ¿ya? Y nosotros le decíamos, oye, pero no entendieron nada. Entonces, o sea, un fondo de inversión, particularmente en Deep Tech o en ciencia, va generalmente, salvo contadas excepciones, a tener retornos de largo aliento. Por lo tanto, sumando lo que dice Cristian, quien no tenga un poco de paciencia para esperar esos retornos, que no invierta en este sector. Ahora bien, muchos invierten, ¿ya? Conteniendo ahí no tanto patrimonio, hemos visto también inversionistas que no tienen tremendos patrimonios, también invierten y nos dicen invierto en biotecnología porque invierto con un propósito, también lo dijo Cristian, de cambiar algo, o con incluso historias familiares. El último levantamiento de capital que hicimos con un fondo americano de 43 millones de dólares para una solución, un medical device mexicano, que el term sheet lo firmamos hace menos de un mes y que se ejecuta esa inversión en diciembre. Uno de los LPs invirtió, o el fondo dominado por uno de los LPs invirtió, porque la solución para pie diabético que propone este proyecto le recordó a su padre que no pudo salvar por la misma enfermedad. Por lo tanto, también hay muchos que invierten con un propósito detrás. Entonces, cuando nosotros preparamos una ronda de inversión, también hay que saber a quién le hablas, cuáles son sus motivaciones. Obviamente son motivaciones financieras, pero también hay otro tipo de motivaciones, como puede ser que hay una carga familiar y que tú estás ahí invirtiendo, porque además de ganar dinero, buscas también cambiar un poquito el mundo. Así que No, por ahí. y definitivamente biotecnología en sus diversas ramas tiene un amplio impacto en salud animal, ambiental. Así que esto es uno de los temas interesantes, o los proyectos que acaban pasando en sus manos, que acabamos revisando, traen elementos muy atractivos, más allá del talento, sobre lo que buscan desarrollar y resolver. Juan, tú la tienes igual un poco complicada en el sentido de que al buscar solo local, pues obviamente tienes esos inversionistas argentinos, pero pues, también seguramente hay inversionistas fuera que dicen, mira, están haciendo algo muy interesante, tienen un proceso muy sólido, vamos a invertir aunque no estemos ahí. Cuéntanos un poco cómo lo ves tú desde SF500, la búsqueda de financiamiento. Bueno, está muy buena la pregunta. En SF500, el origen es una compañía argentina cotizada en Nasdaq, Bioceres, el grupo Bioceres, y la provincia de Santa Fe. Entonces, ahí hubo una mezcla básicamente de inversores públicos y privados con propósito. Del lado de la provincia de Santa Fe, es la única provincia que articuló en un fondo de inversión en Argentina, es porque es la provincia más potente en biotecnología per cápita de Argentina, es donde estuvo la primera carrera de biotecnología, es sede de Bioceres, el grupo Terragene, Biner Lab, Queclon, la primera startup invertida por VC, bueno, donde Fundación Ciencia y Vida tuvo un rol importante para catalizar esa inversión. Entonces, digamos, siguiendo lo que decía Cristian del propósito, Hipólito también, en el caso de Bioceres, el objetivo original era transformación. Ellos siempre nos decían, puede sonar algo pretencioso, pero que había un objetivo de transformación cultural, en continuar por la senda de bajar los prejuicios mutuos entre investigadores y empresarios para construir valor, ¿no? Este prejuicio en Argentina era muy fuerte de que los investigadores hacen lo que quieren y a nadie le importa, y los empresarios son todos abusadores o lo único que les interesa es el dinero.
Entonces había un propósito del lado de Bioceres de transformar esa cultura y tender puentes, y del lado de la provincia de Santa Fe de complejizar la política pública de apoyo. No lo dije, pero Santa Fe, en términos de un estado subnacional, es una de las provincias más complejas en el apoyo a la ciencia, que no es abundante en Argentina en el nivel subnacional. Tienen su propia agencia para dar financiamiento a los investigadores, a reuniones científicas, un capital semilla para que arranques la startup, y este fondo venía a ser como una herramienta más. De hecho, ahora la provincia de Santa Fe está sacando un nuevo fondo, Catalizar, para coinvertir con otros fondos. Entonces sigue ampliando la cartera de herramientas porque, bueno, crear un ecosistema de innovación implica eso. Implica decisión de tomar riesgo, de innovar en la política pública y tomar riesgo para crear cosas más complejas y no simplemente hacer más de lo mismo, ¿no? Más investigadores, más becarios, que es importante tener el talento, lo más importante, pero no alcanza solo con eso. Y después te diría que saliendo de SF, en el origen del Venture Capital en Argentina hay algo muy importante que es la polinización cruzada. Como les decía, en Queclón, el primer inversor que puso plata en una startup biotecnológica no era un inversor de biotecnología. Lisandro Abril tenía un fondo de tecnología. Invirtió en distintas empresas. Technisys, que es tecnología para bancos, y puso una ficha, por decir, en Queclón. Y los inversores de ese fondo no eran, el principal era de España, ¿no? Entonces hubo algo también de traer esta metodología, por lo menos traerla hacia tecnología más disruptiva, que fue un capítulo importante. Después sí lo que hubo es, como están en nuestro caso, otros inversores con mucho propósito y conocimiento del sector, en el caso de otras corporaciones grandes con propósito de desarrollo territorial de su propio territorio, o corporaciones de biotecnología en Argentina que hicieron una apuesta relativamente para apostar por una forma de innovar diferente, pues ya venían trabajando con la academia, pero necesitaban más dinamismo. Entonces, si querés, el cross-pollination y el propósito es importante, y más allá que haya sido importante estar conectado con el exterior al inicio, después fue el crecimiento, más allá de la primera semilla, todo el crecimiento en 10 años y todos los inversores que hay hoy en el Venture Capital temprano en Argentina son nacionales. Te diría, podría decir 98%, y el otro 2% son bancos multilaterales, como BitLab, que ha puesto en algunos fondos. Entonces, el estar conectado con el exterior, la apuesta de los jugadores territoriales, de los que están en el lugar, es fundamental en el inicio de esto, y la mayoría de ellos, al inicio, lo hace por el propósito. Después, con el andar, podemos construir una narrativa, como tenemos hoy, vamos construyendo historias para otros inversores que empiezan a ver, che, estos no estaban tan locos, hay cosas de valor, ¿no? Argentina construyó unas 150 startups basadas en ciencia en 10 años, cuando los 10 años anteriores hizo 0, ¿no? Con Venture Capital como tal. Entonces, bueno, esos elementos son muy importantes, y en nuestro caso esa narrativa permitió que sumara a la cooperativa de seguros La Segunda, que hizo una inversión muy importante este año y se convirtió en el tercer inversor y segundo en importancia del fondo. Lo cual tocas un tema muy importante, que hay que hacer mucho ruido, Juan, en estos eventos, porque hay que comunicar lo que está pasando para que haya más transversalidad. Integrando no solamente actores de la industria, sino de otras industrias, escuchar esos casos de éxito. Sí. Y eso es muy importante, que podamos compartir y obviamente que estos proyectos sean exitosos. Pero de manera responsable, te diría. Cristian lo dijo hace un rato. Porque las decepciones, si no, nos hacen retroceder más casilleros que los que avanzamos. Uh-huh. Entonces, biotecnología es una inversión de largo aliento, muy largo aliento. En América Latina tal vez sean más que 10 años, 15, 20 tal vez. Eso tiene que ser claro. Y el nivel de riesgo también, o sea, no es solo riesgo de negocio, del equipo, es riesgo técnico. Competimos con muchos lugares y bueno, un elemento que yo no dije es que en Argentina muchos de los inversores lo hicieron por propósito, pero estrictamente como herramienta de inversión, hacer una startup que compite globalmente, de alguna manera, es una forma de buscar un hedge, ¿no? Un reaseguro, a la inversión. ¿Por qué? Porque Argentina voy a hablar, ¿no? Es así, ¿no? Todo el tiempo va así o así, como quieran, muy pendular.
Y la forma de mitigar en tu portafolio de inversiones eso es conectarla con el mundo. Y invertir en startup de base científica es una forma de conectarte con el mundo, que la evaluación esté conectada con el mundo, más allá del LATAM discount contra el que luchamos, pero estás conectado con valuaciones del mundo, no del ámbito local. Es una forma de proteger la inversión o tener una opción. Gracias a los tres. Vamos a cerrar con un tema muy interesante también, que es la participación o la equidad de género en el tema de inversión y de emprendimiento de base tecnológica. No muy bien ejemplificado en el panel, obviamente, pero la realidad es que también en Venture Capital hay mucho talento femenino liderando portafolios. Está Francisco Oliveira en Lifeline Ventures, está Tere de León en Gridex, la hemos visto también, Cristian, conocemos muy bien ahí a Marta Laura. Sé que en sus equipos hay una participación muy importante, pero quisiera más bien que me comenten cómo está. América Latina tiene unas características matriarcales muy importantes en muchas de nuestras sociedades, liderando justamente el hogar y además emprendiendo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Es una realidad? ¿Hay una equidad en el portafolio con mujeres que lideran startups o que están en puestos directivos, o estamos muy alejados todavía de considerarlo? Juan, vamos contigo, luego vamos con Hipólito y cerramos contigo, Cristian. Estaba pensando rápido en las métricas. En biotecnología tenemos métricas mucho mejores en general que el venture y mejores métricas que en general que en la ciencia, ¿no? O sea, hoy de las startups de SF, que las tengo más frescas, 60% fue cofundada por mujeres y es un dato que sigue creciendo constantemente. Y 8 tienen CEO mujeres, en algunos casos CEO científica, porque se ha dado que hay mujeres científicas que quieren adoptar ese rol, en nuestro caso. Y esas métricas, si uno los compara con el venture tradicional, de cuántos dólares van a fundadoras mujeres y demás, por lo menos en estos casos, y en el de los colegas en general de los fondos de Argentina, es bastante más positivo. No quiero decir perfecto, en términos de inversores, no están así, digamos, de quienes invierten o quienes forman los equipos de inversores. En nuestro comité hay mujeres y demás, pero bueno, cuando uno mira la generalidad, ahí sí siguen predominando, por lo menos en los fondos que yo veo, los hombres. Gracias. Hipólito, ¿qué has visto tú en los diversos fondos que has generado? Concuerdo con la visión de Juan. Datos matan relato. En nuestro equipo somos 15, 10 mujeres. En los fondos, en las startups con las cuales estamos trabajando, estaba haciendo memoria, yo diría que 70-30, 70 hombres, 30 mujeres como líderes, me refiero, como líderes. Y en los LPs, no, ahí estamos totalmente al debe. Yo tengo, o sea, estoy tratando de recordar cuántas LPs mujeres hemos tenido en 3 fondos y en el cuarto que estamos formando. Y la verdad es decepcionante, ahí debo decirlo. Me acordé de 2 mujeres de un total, no sé, de 40. Por lo tanto, quizás ahí tenemos un tema a trabajar como ecosistema, pero quizás lo único que sí me llena de entusiasmo es que vengo llegando recién de una visita digamos, a Hermosillo, tú lo conoces mejor que yo, Víctor, ¿cierto? Y el cambio generacional que está habiendo particularmente en ciertas familias empresarias o family office está haciendo aparecer más mujeres liderando ciertas áreas de esos family office con los cuales estamos trabajando, y esas mujeres miran con mucho entusiasmo el invertir en biotecnología en la amplia, digamos, palabra biotecnológica. Así que, en resumen, harta mujer trabajando en biotecnología y en venture capital en general, poca mujer todavía invirtiendo como tal o liderando esas inversiones. Con una proyección en cambio generacional, que creo que es muy interesante. Cristian, ¿tú qué has visto en tu experiencia y perspectivas? Seguimos la misma tendencia. Nosotros tenemos que reportar impacto a varios de nuestros LPs y el tema de género está constantemente siendo monitoreado. Y tenemos resultados que son superiores al benchmark global, 40%, 20% más arriba de lo esperado. En mujeres trabajando, mujeres liderando y mujeres invirtiendo también.
Así que me sumo. Se puede hacer mucho más sin duda, pero los números no son tan terribles como uno se podría esperar. Pues que bueno, es un elemento importante de seguir encontrando espacios y que los fondos estén permitiendo a los proyectos en todas sus características, tanto de segmento de origen como en propuesta, pues que haya espacios para poder encontrar pues aliados que van a ayudar a estos emprendimientos a avanzar. Juan, Cristian, Hipólito, pues agradecerles. Voy a dejar si hay alguna pregunta en el chat que quieran hacernos o que quieran habilitar micrófono. Tenemos unos 5 minutos todavía por si hay alguna observación. Obviamente a Cristian, a Juan y a Hipólito los pueden encontrar en LinkedIn, están ahí sus direcciones. Igual, si quieren compartirnos sus correos o alguna otra vía de comunicación, lo pueden dejar aquí en el chat, pero siempre LinkedIn acaba siendo una buena forma y me consta que responden, así que pueden por ahí localizarlos. Si no hay alguna pregunta adicional o alguien que quiera levantar la mano, abierto para poder atenderla. No, yo solamente agradecerles a Stuart, que lo veo ahí, a vos, Víctor, por la invitación, a Sebio por la iniciativa de tender el puente sobre el Océano Atlántico. Me parece muy importante que lo hagamos virtual, híbrido, presencial y que estas iniciativas crezcan. Nosotros acá en Argentina tenemos una tradición de un evento vivo hace muchos años de la Cámara y a partir del año que viene, en conjunto con otras organizaciones, estamos intentando, bueno, Víctor, vos estuviste como speaker también, en lanzar un evento de nivel Latinoamérica, que es Crossing Over, para usar las palabras de Cristian, también se las usamos, Latam Bio Expo, que es para una exposición y conferencia, así que bueno, a partir del año que viene también vamos a tratar de seguir uniendo nodos, porque más allá de que haya diferentes campos en América Latina, hay que unirlos y también que sea un evento, que sea el evento donde puedan venir el resto del universo biotech del mundo, ¿no? O sea, Estados Unidos, Europa, China, todos los jugadores relevantes para crear esta identidad latinoamericana que ya la tenemos afuera, pero fortalecerla haciendo conocer más nuestra región en una plataforma biotecnológica unificada. Que es algo que mencionábamos en la reunión preparatoria. La región América Latina a nivel global todavía en biotecnología seguimos siendo pequeñitos, ¿no? En números, en tamaño. Así que es muy importante poder encontrar espacios, lugares donde ampliar estas vinculaciones. Hay capacidades, hay talento, hay mucha materia prima también en la zona que permite diferenciarse. Así que tiene todo el caldo de cultivo para ir creciendo. Hipólito, ¿algún comentario para cerrar? Nada, solamente agradecer la invitación de los acá presentes. Yo creo que, y rescato lo que dice Juan, de alguna manera lo conversamos, quizás acá está el caldo cultivo para que la próxima, ¿cierto?, Biolatam sea al menos híbrida, y tengamos ese elemento que nos convoque, particularmente porque yo lo he comentado y lo comenté también en nuestra preparación, cuando tú vas a la Bio, cuando tú vas a la BioSpain, la presencia latinoamericana, y lo digo abiertamente, en la BioSpain, que recién estuvimos, estaba Uruguay, país chiquitito, pero muy potente en cosas que está haciendo, estaba Argentina, Chile no existía. Qué pena, ¿ya? Qué pena para nosotros y también nos desafía a que estemos ahí. México también llegó de la mano de Víctor, también quiero agradecer y destacar la gestión y todo el empuje que está haciendo Víctor. Entonces, yo creo que las piezas del rompecabezas estamos con ganas de impulsar, así que vamos a tratar de impulsar desde nuestra trinchera y como grupo que se pueda generar esta instancia el próximo año, al menos híbrida. Muchas gracias por la invitación, Víctor. Gracias, Hipólito. Cristian, unas palabras para cerrar. Gracias por tener esta oportunidad de conversar con ustedes y siempre ver caras familiares y amigos. Gracias, Cristian. Stuart, ¿querías mencionar algo? No, bueno, muchísimas gracias a todos por una sesión muy interesante. Agradezco enormemente que hayan participado. Recojo ese reto de que intentemos pasar al formato híbrido en algún momento. Para mí es un reto importante sin una fuerte involucración de agentes del otro lado. Te ayudamos, Stuart. Necesitamos que haya que se configure toda
ecosistema, ¿no? que haga posible que eso sea efectivamente Biospain. Hemos tenido una muy buena participación en Argentina, Uruguay, México. Queremos trabajar también la de Colombia y Brasil y otros países, ¿no? Puerto Rico también. Y bueno, pues esto es un aperitivo para mí. O sea, esto tiene que ser, digamos, un aperitivo para pasar luego al plato fuerte, que tiene que ser un evento de mayor tamaño y desde luego híbrido y luego formato presencial, ¿no? O sea que muchísimas gracias. Y luego también esperamos que en la próxima edición esté también algún inversor de España en esta mesa, que en esta ocasión no nos ha llegado a cuajar la propuesta, pero seguro que en la siguiente sí nos sale también. Así que muchísimas gracias. Espero verles próximamente en otros eventos. Pues muchas gracias a todos. Recordar que todavía nos queda un día y cachito de actividades. Mañana igual está el matchmaking para que puedan lanzar sus últimas invitaciones. Hay paneles interesantes en el programa, entre ellos uno de regulación para América Latina. Así que, bueno, pues encantados de tenerlos aquí nuevamente y muy buena tarde a todos. Saludos. Chao, gracias. Que disfruten. Chao, chao. Adiós, buenas tardes. Chao, muchas gracias.